Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad, la coyuntura. Bien amigos cibernautas, bienvenidos a otro programa más de la coyuntura a través de HBS TV. Estamos en este momento acompañados, y gracias Dalo por la acogida, con el candidato a presidente de la República, el abogado Abdalá Carampule, representando a su partido político Fuerza Ecuador, lista 10. Dalo, un gusto tenerte acá en el programa La Coyuntura, muchísimas gracias por la apertura que nos da. Es gratificante conversar un poco y analizar la coyuntura política del país en este momento, ¿no? Y empezamos en materia para poder saber y que nuestros seguidores conozcan cuál es la visión de Dalo actualmente sobre la situación política que vive el Ecuador. Bueno, primero un saludo para los YouTube videntes que nos ven a través de tu programa, ¿cómo se llama? La Coyuntura. La Coyuntura. Bueno, la situación que vive el Ecuador, lo decía ya hace algunos minutos, es una situación complicada. Una situación complicada no solo en el ámbito de lo político, sino también de los valores y de lo que está pasando con nuestra sociedad. Yo creo que después de esta década, o casi una década, en la que se acaba un periodo del presidente Correa y se acaba un proyecto que ya perdió su espacio en el corazón del pueblo del Ecuador, hay que sacar conclusiones, ¿no? Hay quienes dicen que ha sido el peor gobierno de la historia, eso es mentira. Yo creo que hay cosas que han sido muy positivas de estos 10 años, que tienen que mantenerse y que los políticos tienen que aprender principalmente de esta década, que tienen que inaugurar una nueva forma de hacer política. Hablando y tomando en consideración esto que acabo de decir, que nuestros políticos tomen una nueva forma de hacer política. No vemos que la oposición política al actual gobierno, ¿verdad?, habla de unidad, pero es lo que menos vemos. ¿Cómo es la concepción de la supuesta unidad de nuestros políticos actuales y de los que hemos visto la participación política? Hay políticos actuales y de talla. Hablan de democracia, pero lamentablemente no se ve fortalecido el sistema democrático en el país. Sí, precisamente por eso te decía que es importante inaugurar una nueva forma de hacer política, entender que hay que ser honesto, principalmente reconociendo las virtudes de tus rivales. De tus rivales, porque en la política no puede existir enemigos, ¿verdad? Y creo que el gobierno ha hecho cosas interesantes en algunas áreas, pero lamentablemente en lo macro, en el tema económico, en el tema de combatir la corrupción, en el tema de la lucha contra la pobreza, el balance finalmente es negativo. Y por eso hoy el pueblo del Ecuador busca una nueva alternativa que represente esa esperanza de cambio o de mejorar lo poco que se ha cambiado, lo poco o mucho que se ha cambiado. Y estamos pensando, la gran mayoría de ecuatorianos, en el futuro, más que en el odio que nos quieren proponer los del gobierno y sus opositores. Habemos un grupo de ecuatorianos que yo lo he denominado somos los decepcionados. Somos aquellos que creímos en este gobierno, que confiamos, que lo apoyamos y finalmente terminamos decepcionados, más que arrepentidos. Yo digo decepcionados porque el presidente termina con su gobierno traicionando muchas de aquellas cosas que nosotros respaldamos porque creíamos necesarias. Entonces hoy buscamos una alternativa y esa alternativa hay que construirla. Y hay que construirla generando un proceso de unidad, no entre aquellos politiqueros que ya en el pasado se unieron para tumbar gobiernos, para dar feriados bancarios, para destruir la democracia y que hoy nuevamente se están reuniendo para lo mismo. Así es. Y lo dicen abiertamente, tenemos que recuperar el poder. Lo dicen abiertamente porque es lo que quieren, recuperar el poder para ellos, no para el pueblo. Entonces nosotros buscamos impulsar un proyecto que nazca de la unidad con el pueblo, con los taxistas, con los agricultores, con los campesinos, con los artesanos, con los transportistas, con los obreros, con los sindicalistas, con todos aquellos que hoy ya no son escuchados por el gobierno y que la oposición o la oligarquía del banquero los desprecia, porque siempre lo ha despreciado. Yo decía hace pocos días, hay un candidato que estuvo 65 años de su vida haciendo riqueza a través de un banco, explotando al pueblo con intereses usureros,
y hoy dice que se acuerda del pueblo y que quiere salvarlo. Yo no le creo. No le creo porque ningún tigre se vuelve vegetariano. Tomando en consideración esa parte de Dalo, o sea, ¿sí sería entonces factible hablar de un pacto ético dentro de las próximas elecciones a través de la consulta popular que propone el gobierno? Mire, yo he aceptado el pacto ético, más que por considerarlo necesario, porque no tengo nada que esconder. La honestidad no se pregona, se demuestra. Así es. A mí me llama la atención cuando veo insultos en mi contra en las redes, que me dicen ladrón, sinvergüenza, que ya te olvidaste, que tu gobierno. Y yo leo y digo, si la mitad de las barbaridades que escriben fueran ciertas, ¿por qué yo estoy libre? ¿Por qué camino libremente por las calles? Y yo soy un hombre que ando solo, que no tengo seguridad, que las únicas cosas que priorizo en mi vida son las cosas en las cuales tengo fe. Y yo le tengo fe a Dios principalmente, y sobre todas las cosas respeto a quienes piensan diferente, pero yo tengo fe en Dios. Tengo fe en la familia, tengo fe en los valores, tengo fe en las cosas sencillas. No soy un hombre que necesita de grandes cosas para ser feliz. A mí la sonrisa de un hijo puede provocarme el llanto, y eso me hace sentir que estoy vivo y que estoy por el camino correcto, porque mi filosofía se predica y se inspira en el amor y no en el odio que hoy pregonan la gran mayoría de actores políticos en el país. Eso es bueno de destacar de Dalo Bucaram como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Es algo que no se puede ver en los otros candidatos o los precandidatos hasta el momento, que ha destacado lo positivo y lo negativo del actual gobierno. Ya todos sabemos, y creo que coincidimos, Dalo, de que lo positivo se centra en los aspectos sociales, ¿verdad? En estos 10 años creo que han existido muchos cambios positivos en el aspecto social, pero lo negativo y la desventaja que tiene este gobierno es el manejo económico. ¿Qué falló en el modelo? No hablemos del socialismo del siglo XXI ni del neoliberalismo, hablemos netamente de lo económico. ¿Qué falló en el modelo del denominado gobierno de la Revolución Ciudadana? Primero, partir de una base. Los ismos le han hecho ambos extremos el mismo daño a las naciones. Queremos convencer al Ecuador de que el mal del Ecuador comenzó con este gobierno, y eso no es verdad. Yo sí tengo memoria, y yo me acuerdo lo que fueron los gobiernos capitalistas en el Ecuador, y todas aquellas diferencias que sacaron lo peor de la humanidad. Eso nació del capitalismo, porque imponía el papel por encima del hombre, el dinero por encima del ser humano. Hoy el Ecuador dice vivir un modelo socialista, pero que no es distinto a lo que teníamos en materia económica. Todavía el dinero sigue en manos de unos pocos y la pobreza está intacta, la pobreza se ha ahondado. Y es aún peor, ¿por qué? Porque el Ecuador nunca manejó tanto dinero como en los últimos 10 años. Y es verdad que se han construido carreteras y se ha mejorado toda la infraestructura que depende del cemento, pero el ser humano sigue pobre. La atención en el seguro social sigue siendo paupérrima. Y eso no ha cambiado, y mientras eso no cambie, entonces el Ecuador no cambia. Y por eso nosotros creemos que es importante impulsar un modelo socialdemócrata, humanista, que entienda que el Ecuador no puede ser capitalista, primero porque no tiene moneda y porque no tiene plata. Así es. Es un país pobre. Y la base del capitalismo es el dinero. No puede ser un país netamente socialista porque no hay trabajo. Y la base del socialismo es el trabajo para que el hombre compita en igualdad de condiciones. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que adaptar las ideologías a las necesidades de tu pueblo. Tienes que entender que tienes que ir creciendo al mismo ritmo, fortalecer la empresa privada para que te ayude a solucionar el problema del desempleo. Tienes que mejorar el tema de los tributos, este sistema fiscalista que ha destruido el sector privado, y comprometer también a la empresa privada a ayudarte socialmente a combatir los problemas que hoy aquejan a la sociedad. Entonces, cuando ese modelo llegue al Ecuador, podremos hablar de un gobierno equitativo que genere finalmente una verdadera estabilidad y un buen vivir. ¿Cómo podemos hablar de buen vivir si todavía nuestros adultos y nuestros adultos mayores son discriminados por su edad a la hora de buscar empleo? ¿Cómo podemos hablar de un buen vivir si todavía hay una gran demanda de vivienda en el país? Gente que no tiene casa, gente que
usted camine por los suburbios y va a haber gente que ese mes tuvo que sacar el colchón de su casa a la vereda para dormir en la vereda porque ese mes no pudo pagar la casa. Entonces, ¿de qué socialismo hablamos? Mientras eso no cambie en el país no ha cambiado. Y por eso es importante buscar un proyecto que realmente apuntale un modelo que garantice una verdadera equidad en el país. Excelente, hablar efectivamente del buen vivir que constitucionalmente está establecido, ¿verdad? Es decir, un beneficio para toda la sociedad y no para un grupo particular dentro de ella, ¿cierto? Como ha sucedido en Por supuesto. Dalo, sabemos que dentro del plan de gobierno para el próximo año, como presidente de la República, está basado en 10 propuestas. Una de ellas es la del referéndum que se piensa convocar desde el momento que se suma a la presidencia de la República para fortalecer la democracia en el Ecuador. ¿Es necesario un referéndum para fortalecer la democracia o un referéndum como hay algunos candidatos que están proponiendo, ¿no? Un referéndum para crear una nueva asamblea constituyente y que esta a la vez cree una nueva constitución? ¿Es necesario cambiar la constitución o solo reformarla? A ver, yo dentro de este proceso de preparación académica que he venido intentando cumplir en los últimos años de mi vida, hice una maestría en Washington en gobernabilidad, gobernanza y comunicación política. Y entendí que esta famosa asamblea constituyente que impulsa ciertos actores políticos de la oposición generaría un problema de gobernabilidad terrible al país. Primero, que sería nuevamente ir a un cambio de la Constitución, a redactar una nueva Constitución que sea expuesta en un plebiscito y que dependa de la mayoría o no que se tenga en el próximo poder constituyente, que durará un periodo e impulsará el nuevo marco democrático y constitucional en el país. ¿Para qué? Si existe una constitución que en materia de derechos es muy rica, es muy sólida, lamentablemente los derechos son mal aplicados. Escuchaba a políticos de antaño que hoy llaman a la unidad pero no consultan al pueblo decir que era importante, por ejemplo, que se elimine el quinto poder o que se tire a la basura el quinto poder porque piensan que van a ser patria o van a gobernar lanzando a la basura todo. Porque así toda su vida han tratado al pueblo, lanzando todo a la basura, y así no se hace patria. Hay que fortalecer lo que funciona y lo que no funciona, cambiarlo o ponerlo funcional. Entonces, ellos proponen que nuevamente sea el Congreso el que designa a las autoridades, y yo no estoy de acuerdo. El quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana, no es malo, pero no funciona porque está conformado por empleados del gobierno que solo ponen en los concursos a los ex empleados del gobierno. Hay que buscar la viabilidad a través de un referéndum aprobatorio, pero tampoco es que mi palabra es la última palabra. Sino la del pueblo. Exactamente, entonces hay que consultarle ese cambio al pueblo. Eso es lo justo. Entonces, para no entrar en un proceso inestable de falta de gobernabilidad, emprenden una reforma constitucional a través de un referéndum y el pueblo en 90 días podrá expresarse si quiere uno de esos cambios. Y ahí podremos apuntalar un modelo que busque mejorar todo lo que actualmente no funciona en el país. Por supuesto, porque como nosotros los ecuatorianos sabemos, es muy importante tener la participación para el fortalecimiento democrático. Se lo estructuró en este quinto poder, pero como ya lo dijo Dalo, falta de hacer esos ajustes necesarios para que el verdadero protagonismo lo tenga la sociedad. Pero la idea no era mala. Exacto, no era mala, ¿no? Porque hubieron cientos o miles o millones quizás de jóvenes que soñaron con poder ser Contralor General del Estado, con poder inscribirse para ser Procurador General del Estado e ir a impulsar un verdadero cambio en el país. Pero ¿con qué se encontraron? Con que el concurso era totalmente amañado y que solo quienes habían sido parte del gobierno o eran amigos del régimen podían ganar los concursos porque le entregaban las preguntas, porque amañaban los concursos. Ah, ¿no funciona eso? Traigamos veeduría de la ONU, traigamos una empresa de fiscalización internacional, pongamos a fiscalizar el concurso. ¿Qué se puede mejorar para que no hayan estos amañamientos y mañana ningún gobierno le meta la mano al quinto poder, ni a ningún otro poder del Estado, y se cumpla con la división de poderes de Montesquieu que está establecida en nuestra Constitución? Pero lo puedes poner a funcionar, no tienes por qué tirarlo a la basura. No todo lo que vale, lo que no funciona en una casa tienes que echarlo a la basura. Como ellos han estado acostumbrados, han nacido en cuna de oro
y ya cuando algo se pone medio malo en su casa, lo tiran a la basura y compren uno nuevo, piensan que así pueden manejar el país. Pero el país no es un banco, el país no es una hacienda. Y hay cosas que pueden mejorar y tenemos que impulsarlas a través de un referéndum aprobatorio. Así es, la verdadera unidad está en el pueblo ecuatoriano y obviamente el pueblo ecuatoriano es quien va a fortalecer la democracia y la verdadera institucionalidad dentro del Ecuador, ¿no? Exactamente. Claro, otra de las propuestas, y que esta me parece muy interesante también, ¿verdad?, es la de la generación de empleo. El empleo que obviamente nos hemos dado cuenta que no existe, ¿verdad? Plazas de trabajo, de acuerdo a la propuesta que presentó Dalo, 60.000 plazas de trabajo. ¿Cuál sería la base para generar estas 60.000 plazas de trabajo y obviamente fortalecer la economía, dinamizarla y mejorar nuestra situación económica actual? A ver, nosotros hablamos en un mínimo de 60.000 empleos por año para un segmento, sin descuidar el proyecto de Mi Primer Empleo, que lamentablemente el gobierno ya lo ha descuidado y lo está desfinanciando, además. Entonces, fortalecer el programa Mi Primer Empleo para que el joven pueda acceder al trabajo, porque obviamente somos jóvenes y vamos a velar por el derecho de los jóvenes, para no seguir siendo discriminados y para no seguir siendo utilizados solo en el discurso, pero cuando queremos hacer uso de nuestros derechos somos discriminados. A mí me está pasando. Y esto tienen que darse cuenta los jóvenes, quienes vayan a ver esta entrevista. Hablan de los jóvenes, pero cuando un joven se candidatiza, no es que es un muchacho, es que es muy joven. Cuando le están diciendo a Dalo que es un muchacho y que es muy joven, te lo están diciendo a ti. Cuando vas y pides empleo, cuando vas y te gradúas de la universidad y te piden experiencia laboral, o cuando quieres ayudar en tu casa, dicen no, eres muy muchacho. Es exactamente lo mismo que pretenden hacer conmigo. Pero también hay un segmento de la sociedad que está siendo discriminado y son nuestros adultos y adultos mayores. Todos aquellos en este país que pasan los 25, 30, 35 años, ya los consideran viejos. Ni qué decir 40, 50, 60. No encuentran trabajo en ningún lado. Y peor si eres madre soltera. Esa discriminación no se puede permitir, porque tampoco se puede castigar a un ser humano por su edad. ¿Y qué pasa que un hombre tenga 60 años y está lleno de vida y quiere servir a la sociedad con su experiencia? ¿Por qué lo vas a castigar? Por tener años. Eso es ser indolente con una generación que plantó las bases de la resquebrajada democracia en la que hoy vivimos, pero luchó por ella después de una dictadura muy difícil de los años 60 y 70. Entonces no se puede ser indolente porque todos vamos a llegar allá. Y hay que pensar en todo el país. Entonces nosotros proponemos que sí, vamos a eliminar impuestos, vamos a disminuir impuestos, pero la empresa privada también tiene que ayudarnos fomentando empleos para todos los programas que el gobierno va a emprender, si realmente quiere que nosotros apuntalemos ese proyecto de cambio en materia económica. Dalo, de verdad que es grato hablar de política, un campo que obviamente le apasiona a Dalo desde muy chico, ha estado inmerso en la política desde muy chico, ¿verdad? Pero a veces el tiempo no nos ayuda. Por eso quiero sintetizar la conversación en dos temas muy importantes. Dos temas que de alguna u otra forma también generan mucha expectativa en el público, en la ciudadanía, y esto tiene que ver con propuestas del sector de la unidad, la llamada oposición, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿verdad? Han hablado de que todavía no hay un consenso para sacar un candidato único. Muchos dicen que la solución no es el candidato único, que la solución es quitar el poder a Correa y fortalecer la democracia. Otros apuntan hacia ganar el poder legislativo. Hacia allá va el mercado, mi pregunta. ¿Cuál es la propuesta de fe de tu partido político, Fuerza Ecuador, para el ámbito de la Asamblea Nacional? ¿Quiere también llegar a la Asamblea Nacional para reformar algunas leyes, o como se dice por ahí, tirar al tacho algunas leyes? ¿O cuál es la propuesta de Dalo en cuanto al ámbito del poder legislativo aquí en el país? Mire, primero, es importante remarcar que antes de tomar la decisión de ser candidato a la presidencia, no solo me preparé en el ámbito académico, sino en entender cómo funciona el nuevo modelo de gobierno. Hoy la estructura del Estado es inmensa. Y cuando usted escucha barbaridades que dicen aquellos que tienen el capricho de ser presidentes, que dijeron ya fui banquero, ahora quiero ser presidente, y dice, por ejemplo, voy a tirar al tacho de la basura el CNECID, voy a tirar al tacho de la basura la ley de comunicación, entiendes que no tienen idea de lo que es el nuevo aparato del Estado, que no tienen idea de cómo está conformado el nuevo aparato estatal. Entiendes que aquel candidato no tiene idea de que en el CNECID
están los fondos para que más de 10.000 jóvenes estén preparándose en el extranjero. Las becas ganadas. Entonces, ¿qué vas a tirar a los jóvenes a la basura? No hay lógica, ¿no? No hay lógica. Entonces, lo que tienes que hacer es, si bien es cierto, en materia de educación está el Ministerio de Educación, está el CNESID, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Talento Humano. Cada uno de estos ministerios tiene un departamento de talento humano. No cuadripliques la burocracia, sino que unifica. Y ponga el CNESID a que forme parte del Ministerio de Educación. Cuando ya lo dije públicamente, después en buena hora lo escuché que decía que tirar el tacho a la basura era unificarlo con el Ministerio de Educación. Qué bueno que nos copien, porque no pueden salir a hablar con ligereza y con verborrea verbal. Tienen que entender cómo funciona el nuevo aparato estatal. Cuando usted está diciendo, señor candidato, que va a botar al tacho de la basura la ley de comunicación, lo que está diciendo es que va a botar al tacho de la basura el artículo que habla de la ley del 1 por 1, que le genera al artista mayores ingresos actualmente, que le genera a los jóvenes que quieren ser artistas la posibilidad de que en las radios se escuchen sus canciones. Pero el señor dice que va a botar al tacho de la basura esos derechos. No, yo tengo una esposa que es artista y que gracias a Dios es una de las mejores representantes del arte a nivel nacional. Y por eso entiendo que el artista luchó por esa ley. Tiene que ser reformada porque no puede tener una superintendencia que persiga a los medios de comunicación aniquilando la libertad de expresión. Eso es otra cosa, pero no tirar al tacho de la basura. Entonces, señor candidato, prepárese para realmente ostentar el cargo que quiere ocupar. Justamente a la Ley Orgánica de Comunicación se refería el otro tema que iba a tratar. Efectivamente, muchos calificativos recibió la Ley Orgánica de Comunicación, inclusive previo a ser ley, ¿no? Desde que era un borrador, desde que era proyecto de ley, escuchábamos la ley Mordaza, la ley Panchana, la ley Correísta, ¿verdad? Entonces, sabemos actualmente que la Ley Orgánica de Comunicación ha regulado, ha dado derechos, sobre todo una de las cuestiones que nos parece muy agradable es el 1 por 1 que hace referencia. Aparte de eso, también vemos que hay una regulación dentro de los medios de comunicación. Antes se publicaba cualquier cosa que le llamaban información. Cualquier persona podía hacer comunicación y denigrar, ¿verdad?, a otras personas. ¿Cuál sería la reforma, muy aparte del artículo que habla de la conformación de la Supercom y la Cordicom, que usted reformaría dentro de la Ley Orgánica de Comunicación? Porque los que sabemos de comunicación, los que sabemos de política como Dalo, ¿verdad?, sabemos que la ley es buena y toda ley es perfectible. Toda ley es perfectible. ¿Cuál sería la reforma que se enfocaría a la El problema medular de la ley es que atenta contra los derechos de libertad de expresión, y eso tampoco puede darse. No porque hoy yo no esté en el gobierno lo critico y mañana estoy en el gobierno, aprovecho que está la Supercom. No puede existir una superintendencia donde el gobierno le meta las manos a la comunicación y se ponga a sancionar a medios porque no ponen los titulares que ellos quieren. Que los medios tienen que tener responsabilidad, sí. Los medios, o la gran mayoría de ellos, porque hubieron unos que siempre intentaron ser democráticos, pero la gran mayoría de medios cometieron libertinaje de expresión, y no libertad de expresión. Y la libertad de expresión en el país nunca fue una expresión de libertad. Y ese era el mayor problema que teníamos en el Ecuador, y eso tiene que cambiarse, obviamente, pero no persiguiendo y siendo ahora tú el dueño de la comunicación. En el tema de derechos de artistas, la ley del 1 por 1 es una ley extraordinaria que en el camino y en los años va a permitir que salgan más artistas en el Ecuador. El tema de la democratización de la frecuencia, en teoría es bueno, pero ¿qué ha pasado? Igual han vendido la frecuencia ya no a diputados, sino ahora a miembros del gobierno. Entonces, eso tiene que cambiar y todas las frecuencias tienen que ser revisadas una vez que estemos sentados en el poder, en qué condiciones se las ha entregado y cómo las han vendido. Verdaderamente democratizarlas. Para verdaderamente democratizarlas, pero la idea no es mala. A eso me refiero. Entonces, nosotros estamos llevando una campaña, primero, muy coherente, muy responsable. Nos acusan de muchachos, pero los que se comportan como muchachos son otros, hasta tomándose falsos selfies en cabinas de aviones que no iban. Entonces, nosotros llevamos una campaña seria, llena de propuestas y entendiendo a lo que vamos, porque para eso nos hemos preparado y tenemos la experiencia en el campo político y nos reconocemos como políticos. Carlos, y ya para llegar a la parte final, en cuanto al artículo de la profesionalización, ¿qué piensas sobre ese artículo de la profesionalización dentro de la Ley Orgánica de Comunicación? Yo creo que fue positivo. Por ejemplo, mi esposa se graduó allá en octubre como licenciada en comunicación. Ella tuvo el arte, tuvo el talento.
quizás no necesitó un título para conectar con el corazón del pueblo, pero hoy mismo ella dice, ¿sabes qué, mi amor? Me ha servido muchísimo esta carrera que he seguido, porque ahora entiendo cómo preparar cosas que quizás antes no sabía cómo hacerlo. En buena hora. Y le ayuda para si él para profesionar, y si ya tiene el talento, si ya tiene la capacidad y ahora tiene el conocimiento, va a rendir quizás mucho más de todo lo que ha rendido. Entonces, en buena hora, a mí no me parece que la ley fue mala al respecto. Muy bien, Dalo Bucaram es sin duda alguna el candidato más joven que vamos a tener en las próximas elecciones rumbo a la presidencia. Y el presidente más joven de la historia. Por supuesto. Ahora, basándonos en que Dalo es el candidato más joven, y como dice él, el presidente más joven de la historia, un mensaje para esa juventud que lo sigue a Dalo, ¿verdad? Que confía en Dalo y que siempre prácticamente quiere que se le dé el protagonismo a la juventud, porque sabemos que la juventud no es el futuro, como siempre nos ha dicho, es el presente del país y es el desarrollo del país. Bueno, para los jóvenes principalmente que nos preparemos, que no permitamos que nadie nos diga que no valemos, que no creamos en aquellos exámenes que nos dicen que no somos aptos para estudiar lo que queremos, que si toda tu vida soñaste ser abogado, persigue tu sueño, que no dejes que ningún gobierno te diga que no vales para ser abogado, que no vales para ser doctor. Persigue tus sueños, constrúyelos, edifícalos, visualízalos, decrétalos y persíguelos. Segundo, que se alejen de todo tipo de vicios. Sabemos que hoy la droga está a manos de todo el mundo porque hay un gobierno que legisló a favor del consumo de drogas en el país y terminó aniquilando a nuestra juventud. Pero que no permita jamás que nadie discrimine a otro joven. Cuando discriminan a un joven, estás permitiendo que te discriminen a ti. Cuando te dicen que un joven no es capaz, te lo están diciendo a ti. Así que finalmente eso, prepararnos, y hoy tenemos la oportunidad de tener un representante de nuestro segmento en la sociedad en el más alto poder del Estado. Aprovechemos esta oportunidad y en las urnas digamos con fuerza que los jóvenes sí podemos. Yo tengo fe. Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad. La coyuntura.